absolutamente todo lo que tenemos alrededor. Will, no sé, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? ¿Cuáles son los objetivos de lo que es Arque? Presentar una perspectiva bíblica sobre los diversos aspectos de nuestra sociedad. Como dijimos primeramente, esto es un conversatorio cristiano, esto es un conversatorio en el que estamos buscando revelar lo que nos dicen las escrituras sobre toda la cultura que tenemos alrededor. Entonces, pues, todos estos diversos aspectos de nuestra sociedad, pues las vamos a presentar sobre una perspectiva bíblica, porque tampoco queremos presentarlos sobre lo que nosotros creemos que es el cristianismo. Tampoco queremos que tengan esa idea. Todo lo que vamos a decir acá no es lo que nosotros creemos que es el cristianismo. ¿No? Siempre vamos a tener esa perspectiva bíblica sobre sobre todo lo que vamos a hablar acá. Contrastar los fundamentos bíblicos versus los fundamentos de la cultura en que vivimos. Es importante resaltar esto y nos parece algo que tengan muy en cuenta. Cuando nos referimos a contrastar es que tenemos que reconocer que hay fundamentos bíblicos, hay fundamentos en las escrituras que están muy en contra de fundamentos de la cultura que cuando hablamos de fundamentos que vienen del mundo secular, que vienen de distintas ideologías como el humanismo, que están que chocan mucho con esos fundamentos bíblicos, aunque no podemos referirnos a todos. Hay inclusive fundamentos en esta cultura actual que se complementan con los fundamentos bíblicos, que inclusive podemos utilizarlos para, eh, para poder hablar de las escrituras de una u otra manera, obviamente utilizando las escrituras como base. Entonces, es importante que nosotros contrastemos esas diferencias y que podamos catalogar precisamente qué podemos mantener y qué podemos desechar cuando nosotros estamos viendo los fundamentos de la cultura y los contrastamos con los fundamentos bíblicos. Y finalmente, reconocer la palabra de Dios como guía infalible e inerrante para cualquier aspecto de la vida. Esto está conectado con los dos objetivos anteriores. Todo lo que nosotros estamos acá, este contraste de los fundamentos bíblicos y presentar esa perspectiva bíblica, implica que entonces tengamos que reconocer esa palabra de Dios como guía infalible e inerrante, no solamente para algunas pequeñas cosas, porque muchas personas toman la Biblia y las Escrituras como simplemente una guía teológica, una guía para solamente las cosas espirituales o para solamente las cosas doctrinales. Tenemos que reconocer que la palabra de Dios es una guía para absolutamente todos los aspectos de nuestra vida, sean científicos, sean filosóficos, sean de cualquier cosa que nosotros vivamos, inclusive las cosas más básicas. Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios es esa guía infalible e inerrante, y de esa manera es que podemos presentar la perspectiva bíblica sobre todos esos aspectos de nuestra sociedad que necesitamos contrastar. ¿Cuáles son las reglas que queremos hacer para que esto no ocurra en desorden, para que no se salgan de control las cosas? Primero que todo, respeto. Esto es un conversatorio en el que de pronto van a haber opiniones en contra de otras, probablemente van a haber choques en las que una persona de pronto muy convencida de algo y otra persona que esté convencida de otra cosa pueda crear conflicto. Nosotros no estamos buscando insultos, nosotros no estamos buscando peleas, no estamos buscando que se que entonces acá terminen peleados y llenos de gritos, sino que precisamente entre todos nosotros podamos respetar nuestras distintas opiniones y que podamos inclusive complementar lo que sabemos, al igual que también reconocer cuando nos equivocamos, porque pues eso nos pasa a todos. Cada persona tiene 3 minutos como máximo para hablar. Si se necesita más tiempo, se le darán 2 minutos adicionales. Como dijimos anteriormente, una de las partes más importantes de este conversatorio es conversar, es que los podamos escuchar a todos ustedes. Entonces, por eso tenemos que tener un tiempo límite, porque si dejamos que solamente una persona se agarre 10 minutos hablando, pues entonces las cosas se van a complicar y no vamos a poder escuchar a otros. Van a haber casos en el que nosotros tres, Faber, Will y yo, como moderadores, vamos a hacer unas pequeñas introducciones a temas o vamos a concluir de una manera concisa un tema. Entonces, pues nosotros nos podemos demorar un poco más,
poco más de lo que dice ahí, pero pues es con un objetivo para que todos tengamos esa conclusión general. O sea, nosotros como moderadores tenemos esa responsabilidad de que los temas que estemos hablando aquí no se queden volando, sino que precisamente todos tengamos claro de lo que hablamos. Entonces, pues para que tengan eso en cuenta. No interrumpir al orador de turno, esto pues va conectado con el respeto. Si alguien está hablando, pues por respeto no podemos interrumpirlo. Si tenemos algo, si tenemos algún contraargumento o algo que decir respecto a lo que se dijo, esperamos a que a que llegue nuestro turno. Se toma turno para hablar levantando la mano, tal como lo hicimos ahorita en cuando les pedimos que se presentaran. Levantan la mano, nosotros vemos quién levantó la mano, le damos, lo desmuteamos y que pues tiene la palabra para hablar. Si varias personas quieren hablar sobre un tema particular, se asignarán los turnos en el orden correspondiente. Van a levantar la mano varias personas a la vez, simplemente pues acá tenemos el orden de las personas que levantaron la mano y van a estar completamente a turnos, nada así fuera del otro mundo, pues todo esto está conectado con el respeto que está en un conversatorio como este. Y entonces pues ya viendo todo esto, ya teniendo en cuenta todo lo que vamos a hacer y cómo se va a manejar todo esto, le voy a dar la palabra a mi hermano Will, que nos va a empezar a hablar de precisamente eh, el arjé en las escrituras. Gracias, Juan Diego. Gracias por esa introducción. Yo voy a hablar un poquito de desde dónde partimos nosotros, ¿no? El arqué o el arjé se puede pronunciar de las dos maneras, dependiendo de, digamos que en la evolución del idioma griego, pues se puede pronunciar de esas dos maneras, pero entendiéndolo nuevamente como lo exponía Juan Diego, es ese fundamento, ¿no? Ese principio, ese origen, desde dónde partimos nosotros, desde dónde vamos. De hecho, en el Evangelio de Juan, en el principio del Evangelio de Juan dice, en el principio estaba la palabra, ¿no? Y eso en griego es el arjé logos, ¿no? Es como el inicio de todo. Y la concepción griega era como este inicio de todo. Y pues desde la Biblia nosotros entendemos que el inicio de todo es Dios mismo, ¿no? Y entonces aquí tenemos algunos versículos que seleccionamos porque vemos cómo Dios se revela como el origen de todo, ¿no? Como el que hace todas las cosas y el que es soberano sobre todas las cosas. Entonces en las escrituras vemos que ese arqué, o ese arjé, ese inicio de todo, ese fundamento de todo cuanto existe, es Dios mismo. Entonces en Isaías 45:12 vemos cómo él a través del profeta está diciendo lo siguiente, ¿no? Yo soy el que hizo la tierra y creó a la gente para que viviera en ella. Con mis manos extendí los cielos y todas las estrellas están a mis órdenes. Entonces aquí vemos a un Dios creador de todo cuanto existe, ¿no? Tanto lo que vemos en los cielos, de los cielos, ¿no? Hoy en día con toda la capacidad de, digamos, de lo que ha avanzado la ciencia en la cosmología y en la astronomía, que podemos observar la inmensidad del universo y la extensión que es a nuestros ojos infinita e inmensa, que nosotros somos apenas un pequeño planeta en medio de un sistema solar, en medio de una galaxia de miles y millones de galaxias. Entonces ahí podemos ver cómo ¿qué significa esto cuando él dice que todo, que extendí los cielos y que todas las estrellas están a mis órdenes, ¿no? Es como impresionante, pero no solo eso, sino que más particularmente para nosotros aquí en la Tierra, particularmente, él dice que nos creó a nosotros y nos creó para que viviésemos en ella, ¿no? Entonces podemos recordar muchas cosas desde el inicio en Génesis, como él le ordenó a la pareja creada, Adán y Eva, que se multiplicaran y dominaran la tierra, ¿no? Entonces desde el inicio está Dios, en el principio estaba Dios y siempre ha estado Dios eternamente. Por allá en Job 41:11 también, cuando Job le está diciendo muchas cosas a Dios y cuando Dios le responde, Dios, una de las cosas que le responde a Job es esta: ¿quién me ha dado a mí algo para que tenga que pagárselo o que se lo restituya? Dicen otras versiones. Es decir, Dios nunca ha necesitado nada de nadie lo siguiente que dice es: todo lo que hay debajo del cielo es mío. Entonces, eh, nuevamente partiendo de que el fundamento de todo cuanto existe es Dios mismo. Es decir, ni siquiera podríamos nosotros tener la capacidad de decir alguna palabra o de estar aquí presentes o de, no sé si, de vivir la vida o de pensar o de lo que sea, si
no hubiera habido primero ese fundamento inicial que es Dios mismo, ¿no? Otros versículos adicionales, donde dice el Salmo 24:1, dice el salmista que la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Entonces ahí cuando dice del Señor se refiere a esa palabra original que es Yahweh o Jehová, que se traduce también, que es el nombre del Señor, ¿no? Es el nombre de Dios. Y dice que todo cuanto existe en el mundo, todo le pertenece a Él. En Ezequiel, por ejemplo, también dice eso, que todas las almas le pertenecen a Él. Entonces, Dios se declara como soberano en las Escrituras, en lo que Él mismo ha revelado de Él, ha dicho, todo esto me pertenece a mí, yo fui el que lo creé y soy el único Señor y dueño de todas las cosas cuanto existen. Y finalmente también en Romanos 14:11 vemos al apóstol Pablo diciendo algo muy similar en lo que concierne a la soberanía y al gobierno de Dios. ¿Qué dicen las Escrituras? Dice, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua declarará lealtad a Dios. En otras versiones también lo traducen como que toda lengua confesará a Dios o toda lengua alabará a Dios. Entonces, esto es cierto tanto para las personas que están dentro de la iglesia, pero también para las personas que están fuera de la iglesia y no han reconocido la soberanía de Cristo todavía. Las escrituras ya están afirmando desde antes que suceda que ante Dios se doblará, finalmente se doblará toda rodilla y que Él está por encima de todo dominio y toda autoridad que existe en la tierra, ¿no? Pues, y por extensión también en todo el universo. Entonces, esto es como partiendo respecto a lo que las escrituras dicen de sí mismas, de, Dios, de lo que Dios dice de sí mismo y de lo que nosotros hemos creído también, de quién es Dios como único soberano sobre toda la creación, sobre todo cuanto existe y ante el cual nosotros pues nos debemos como criaturas. Aquí hay una distinción muy importante y es que Dios es el Dios creador y nosotros somos criaturas, ¿no? Nosotros somos creación de Dios y es una distinción supremamente importante para entender quién es Dios y quiénes somos nosotros y es lo que nosotros como entendemos, cómo está constituido todo cuanto vemos. Y eso va a entrar a ser muy importante para definir cómo entramos a hablar de la cultura, porque si podemos definir en un sentido la cultura es todo lo que las personas hacen, ¿no? En la vida, todo lo que piensan y terminan haciendo y produciendo con sus manos, con su creatividad. Y pues todo eso tiene relación directa desde dónde viene la cultura, desde dónde vienen las ideas originales, desde dónde vienen los valores que la cultura tiene, desde dónde viene la perspectiva de la vida que las personas tienen y por qué hacen lo que hacen en particular, ¿no? Por qué estudian lo que estudian, por qué trabajan en lo que trabajan, por cómo se relacionan con los demás, cómo dominan la tierra, cómo gobiernan la tierra. Todo eso tiene relevancia en el origen como tal, ¿no? Desde dónde partimos, porque eso va a influenciar directamente cómo vamos a comportarnos y cómo vamos a ejercer nuestros talentos, nuestros dones, nuestra energía, nuestro tiempo en la vida que tenemos, ¿no? Y pues todo eso se ve reflejado en la cultura en que vivimos, ¿no? En nuestra sociedad, en los lugares en que cada uno va a vivir. Aquí voy a pasar a dar un ejemplo de dos personajes, de cómo ellos, por ejemplo, desde una perspectiva bíblica, influenciaron mucho en la cultura en la que ellos vivían. Un personaje de esto se llama Herman Bavinck. Él fue un teólogo y pastor también y miembro del Parlamento holandés allá en el finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Eh, fue en la época de la Iglesia Reformada en Holanda. Él fue una persona que pues, estudió mucho las escrituras, estudió en un ambiente donde se estaba, digamos, expandiendo el liberalismo entendiéndolo como esta serie, digamos, filosofía que estaba intentando atacar la Biblia, los fundamentos de la Biblia y proponer que Jesús era simplemente otra persona más, un personaje histórico más, pero que el Jesús que la iglesia creía simplemente era una invención de la iglesia, era una invención, digamos, de la fe de las personas, pero que realmente no había sido el Jesús histórico que, que existió, ¿no? Una persona con, digamos, muchos atributos, muchas cualidades, pero que en realidad no era esa persona divina que se le había atribuido en el cristianismo y entre otras cosas, ¿no? Como ataques a la Biblia, de que en realidad podemos tener confianza en lo que las escrituras dicen, podemos confiar en que
estas escrituras nos están revelando, nos están diciendo lo que realmente ocurrió en esa época, podemos confiar en eso a través de los años, después de que tantos años han pasado, en general, todo lo que hoy en día todavía se ve, digamos, en los círculos más liberales que niegan como la autoridad de las escrituras o simplemente se considera como la Biblia un libro más. Herman Bavinck estuvo en ese tiempo combatiendo eso, ¿no? Desde la academia, desde la política, desde la educación. Él escribió sobre muchos aspectos de educación, psicología, cultura, de sociología, en ciencia también, en ética, política. Y él, una de las frases, por ejemplo, que aquí traigo a colación, eh, como para entender un poco la perspectiva que Babin tenía de la vida, desde donde partía todo, y él decía algo como lo siguiente: el cielo y la tierra y todas las criaturas, las hierbas y el césped, la lluvia y la sequía, los años fructíferos y los estériles, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, la riqueza y la pobreza, sí, todas las cosas declaran a Dios. No existe un átomo del universo en que no se revele el poder y la divinidad de Dios. Entonces aquí va de la primera parte de la oración, cuando termina en todas las cosas declaran a Dios. eh, esa parte, oh, perdón, esa parte es muy parecida a lo que dice el catecismo de Heidelberg, allá en el siglo XVI, cuando digamos lo que, una de las consecuencias de los primeros reformadores, digamos de los, eh, de los de los reformadores que estuvieron en ese tiempo, ellos habían, en la pregunta número 27 de ese catequismo está precisamente esa parte, hay muchas similitudes ahí, pero Bavinck, digamos, añade esa parte última donde dice que no existe un átomo del universo en que no se revele el poder y la divinidad de Dios, nuevamente partiendo de referencia que Bavinck entendía que y Dios no solamente como el Dios, el concepto de Dios, sino el Dios cristiano, ¿no? O sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en él, en todo el universo, en cada átomo se revela ese poder y esa divinidad de Dios. Entonces, con eso él pudo estar en el Parlamento holandés, hablar sobre las leyes allá en Holanda, estar en la academia, hablar en las universidades. Él viajó en varias universidades de Europa, en Estados Unidos, y fue una persona, digamos, en la academia muy respetada porque, pues, incluso en la universidad donde él se graduó, que era una universidad donde habían profesores muy liberales, respetaron su compromiso académico, su honestidad, su pensamiento, y pues fue, digamos, un gran aporte para la iglesia eh, cristiana, no solo en ese tiempo, sino para hoy en día todavía vale la pena recordar a Herman Bavinck. Muchas de las escrituras que él tiene todavía no están traducidas al español, la mayoría están traducidas al inglés porque el idioma original era neerlandés, ¿no? Entonces, o el holandés en ese tiempo. Pero entonces es importante ver cómo esta persona desde una perspectiva tan bíblica pudo influenciar la cultura, o sea, no solo lo veía como algo que se quedaba en la iglesia, sino también influía directamente en la sociedad, en la manera de hacer política, en la manera de hacer educación, en la manera de vivir en sociedad. Él escribió mucho al respecto como tal. Contemporáneo a él estaba Abraham Kuyper, o sea, en esa época también, Abraham Kuyper también fue en la misma época de Herman Bavinck, fue primer ministro de Holanda, fundó la Universidad Libre de Ámsterdam, también con la misma perspectiva, desde un fundamento bíblico de que Dios gobierna todas las cosas. Entonces él decía, por ejemplo, esto, de que no existe una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre la cual Cristo, quien es soberano sobre todas las cosas, no grite mía. Bajo esa perspectiva, Abraham Kuyper también entendía, al igual que Bavinck, que todo le pertenece a Dios, todo le pertenece, que Cristo es soberano sobre todas las cosas que existen y que sobre eso entonces podemos tener una base sólida, una verdadera, digamos, verdad absoluta sobre la cual tener valores absolutos, tener valores eternos que nos permitan tomar decisiones que no dependan de los sentimientos humanos, que no dependan de las emociones humanas, sino que no dependan de lo que esté de moda en el momento, sino que hay una verdad eterna y que sobre esa base se puede construir algo. Y pues ellos son un ejemplo muy particular porque pues ellos, en el caso de Abraham Kuyper, llegó a ser primer ministro de Holanda, eh, fundó la Universidad Libre de Ámsterdam, hizo varias reformas en su momento en el país de Holanda, al igual que Herman Bavinck, que pues estuvo apoyándolo en ese momento, ¿no? Entonces, después de que Abraham Kuyper murió, pues
Herman Bavinck lo reemplazó como profesor de teología ya en la Universidad Libre de Ámsterdam, ¿no? Entonces aquí son ejemplos muy particulares de cómo estas personas, entendiendo al Dios soberano, influyeron directamente en la cultura con los dones y talentos que ellos tenían para enfrentar, por un lado, el liberalismo que se oponía al cristianismo y que se oponía a la soberanía de Dios, y ver cómo realmente desde una perspectiva bíblica se puede influenciar la cultura y se puede hablar de cultura y se puede tener una perspectiva bíblica respecto a los valores que la cultura ofrece, la cultura del mundo ofrece, versus los valores que podemos encontrar en la Biblia y cómo eso pueden informar las decisiones que nosotros tomamos para nuestras vidas. Entonces, son ejemplos muy particulares. Ahora vamos a entrar a la parte de conocerlos a ustedes un poquito más. Vamos a hacer unas encuestas, unas preguntas, y voy a estar aquí compartiendo como las respuestas en vivo que ustedes nos van a dar a nosotros. Queremos conocerlos un poquito más. Entonces aquí tenemos un poco de queremos conocer desde qué perspectiva ustedes pues ven el mundo, ¿no? Entonces ustedes pueden decir que soy teísta o que soy ateo, que soy agnóstico. Quisiera aclarar un poco los términos antes de contestar estas preguntas. Para los que nos conozcan, que ser teísta es una persona que cree en Dios, ¿no? Entonces no necesariamente es el Dios que encontramos en la Biblia, puede ser una persona que crea en otro tipo de Dios. Pero a eso refiere el término teísta, ¿no? Del griego theos, es una persona que cree en la existencia de Dios. Contrario a eso tenemos el ateo, que es una persona que no cree en Dios, simplemente niega la existencia de Dios, de ahí la palabra ateos, negación de Dios. O podemos tener una persona que es agnóstica, que quiere decir que es alguien que no sabe, ¿sí? Alguien que simplemente no está seguro, no sabe si existe Dios o no existe. Entonces de ahí viene la palabra agnóstico. A es la negación de gnosis, que es conocimiento, significa que no sabe si existe un Dios o no tiene conocimiento como tal de eso. Entonces esas son como las tres categorías. Quisiéramos hacer esa encuesta con ustedes. Les voy a pasar el link a través del chat para que ustedes puedan responder a esa pregunta, y ya con eso pues vamos a ir viendo la respuesta en vivo de esas preguntas. Entonces ya les voy a compartir ese link. Mientras Will va haciendo la dinámica, es importante pues que todos respondamos sinceramente, ¿sí? Porque eso pues nos da a nosotros como expositores un marco, ¿sí? De referencia justamente para poder llevar un hilo conductor respecto a las siguientes preguntas, y eso es lo que hace que este conversatorio sea dinámico, no meramente una visión de los expositores, sino que todos nosotros podamos conocerles, como lo decía Will, y que efectivamente podamos entonces ser sinceros en las respuestas y que todos, por favor, pues participemos de ellas. Recordemos que precisamente aunque este conversatorio se llama Cristianismo y Cultura, no es un espacio exclusivamente para cristianos. Después también, en el caso de que nuestra encuesta nos diga que todos en este momento somos creyentes, también invitamos que ustedes también tienen la libertad de invitar a personas agnósticas, de invitar a personas ateas, de invitar a personas que inclusive pertenezcan a otras religiones, eh, porque nosotros también estamos buscando eso, precisamente también escuchar las perspectivas de estas personas para que de esa manera demos una mejor exposición conforme a las escrituras, conforme a lo que ellos creen. Nosotros tenemos que escuchar primero a una persona antes de llevar el evangelio a lo que sea que pase en su vida. Por ahora, pues nos damos cuenta que en este momento todos somos teístas, todos somos creyentes de un Dios. ¿Cuántas personas han respondido por ahora? No, todavía, todavía no Solo se ha una ha puesto en el respondido. chat. ¿Solo una? Ah, bueno. Pero Entonces, ya pues lo por pusiste en favor. el chat, yo no lo veo en el chat. Ya lo puse en el chat, ya pueden encontrar el link que está en el chat, pueden darle clic a eso y ahí los lleva a la página o a la encuesta donde pueden responder la pregunta. Pero a mí no me aparece en el chat, no sé si a los demás
¿Alguna Sí, a mí persona nos puede decir tampoco. si le aparece en su chat? No, aún no. No, viejo Will, no. Yo no lo... No, no Sí, aparece en el no, chat. aquí nos están diciendo que no. ahora sí Ahí está, apareció. ahí está. Listo. Ya Entonces le damos a apareció. ese link, listo. Perdón que tenía como, creo que se lo envió solo a una persona, por eso fue que... No, así no podemos, viejo Will. Listo, perfecto, ahora sí. Entonces respondamos todos. Bueno, quienes ya hayan respondido, si pueden levantar la mano o por el chat decirnos, listo, ya respondí, ya respondí. No tiene que darnos su respuesta por el chat, sino decirnos, sí, ya respondí. Listo, aquí ya tenemos que Wilmar ya contestó, Daniel también, Alex también, Ana María también, Natalia también, Luz Dari también. Tenemos Creo que ya, seis creo que personas. ya creo que ya todos respondieron. Ahí estaba viendo No, nos faltan todavía dos personas, creo. Han respondido 8 en el momento. Ok, entonces sí, creo que ya estamos. Ah, no, nos porque faltan, nosotros también hemos votado ahí. nos faltarían 4 personas. Si de pronto alguna persona tiene, digamos, complicaciones, de pronto si se le ha presentado alguna dificultad y nos los puede comunicar por el chat, también estamos ahí presentes, porque digamos que la dinámica de aquí en adelante, tenemos otras encuestas así de sencillas, pero pues que son vitales también para el desarrollo del tema. Entonces, no sé, no sé si Sí, alguien si alguien no tiene, ha podido responder, simplemente nos dice, a ver nos dice, qué, sí, cuál no, puede ser el no, problema, ¿no? sí, por lo menos saber y tener la cuenta clara. Allí por el chat no lo pueden indicar. En este caso, estamos hablando de Héctor. Héctor no ha respondido. William tampoco. Creo que son las dos personas que no han respondido. No tengo manera de saber quién no ha respondido, pero digamos que ya la mayoría respondió. Pues digamos que la audiencia, podemos decir que prácticamente es como ustedes pueden observar ahí, teísta, ¿no? 100% Mm, teístas. Sí. teísta. Sí. Listo. ¿Alguien le gustaría, eh, bueno, simplemente eh, eh, recordar que todavía no sabemos como específicamente qué creen al respecto, ¿no? Entonces, pues asumimos que muchos de ustedes son cristianos también. Eh, y bueno, qué chévere poder tener varios de ustedes aquí para que nos puedan también compartir sus opiniones en lo que las preguntas que vienen o en la siguiente pregunta que vamos a hacer. Y la idea es que también ustedes, en la siguiente pregunta que vamos a hacer, ustedes nos expliquen un poco también de por qué responden, eh, de cómo respondieron, ¿no? Entonces aquí también vamos a entrar en la dinámica de la conversación eh, eh, de, pues del tema como tal, ¿no? Entonces, eh, a veces asumimos cosas que porque una persona es teísta va a pensar lo mismo que yo, pero no necesariamente es así, ¿no? Entonces puede que no sea como tal la, la, lo que esperamos, sino que pues a veces podemos tener diferencias
aún siendo teístas, ¿no? Entonces, listo. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Y ustedes van a ver en sus pantallas que la pregunta es directa. ¿Existe la verdad absoluta? Y encuentran tres opciones. Yo voy a compartirles el link para, para que puedan responder a esa pregunta. En el chat nuevamente les voy a compartir ese link. Ahí ya pueden encontrar en el chat el link para que puedan responder. Entonces ahí simplemente le dan clic nuevamente, lo abren y pueden responder ya con eso la pregunta. Listo, nuevamente la misma dinámica para poder bueno, ya tenemos ahí, dice que hay 5 resultados. Entonces, entenderíamos que tendríamos los mismos votantes de la anterior dinámica, la anterior encuesta, perdón. Entonces, hasta ahora, quisiera saber aquí por el chat quiénes ya han dado respuesta nuevamente. Si les pido una manito alzada, listo. Tenemos a Alex que ya nos dice que ha respondido. Ana María también. Daniel también. Wilmar también. Listo. Ahorita pues una persona tuvo que salir. Creo que fue una de las que contestó. Entonces, tenemos también un sí absoluto. ¿Sí? En cuanto a la pregunta, entonces aquí todos creemos pues que la verdad absoluta existe. Ya viendo que entonces todos tenemos esa idea de la verdad absoluta, ¿alguien quisiera participar un poco y decirnos precisamente que listo, todos creemos en la verdad absoluta? ¿Alguien podría decirnos qué entienden ustedes como verdad absoluta? O sea, que cuando ustedes escuchan esa verdad absoluta, ¿a qué se refiere eso? Todo lo que, absolutamente todo lo que tenemos, todo lo que conocemos es la verdad absoluta. Eh, sabemos que existe la verdad absoluta, entonces eso significa que la verdad, eso significa que la subjetividad no existe. Quisiéramos que alguien nos pueda ayudar y nos pueda dar como una opinión más, un complemento pequeño de qué es lo que ustedes entienden como esa verdad absoluta. Hay pánico escénico en este momento. Ahí tenemos ya una Ya, ventana, No les dé ya miedo tenemos a Daniel. hablar. Ya. Daniel. Daniel, dale. Bueno, cuando hablamos de absolutos, pues, hablamos de aquellos, bueno, de aquellos postulados o sentencias o leyes, bueno, que son aceptados de manera, digamos, universal, o sea, es eso. Eso es a lo que se refiere una verdad absoluta, ¿ya? O sea, que son comprobados, o sea, que están comprobados y que por ende son aceptados. Es digamos, a lo que yo entiendo como absoluto. Gracias, Dani.
lo que aceptamos de una manera universal. ¿Sí, correcto? Sí. Listo. ¿Alguien más quisiera decir alguna cosa respecto a esta pregunta? Recordemos pues lo que dijimos al principio. La idea es que entonces no se queden una hora, hora y media escuchándonos solo a nosotros, sino que todos podamos ser partícipes de este proyecto. Bueno, entonces por ahora, entonces mientras se les va el pánico escénico, mientras empiezan a exponerse un poquitico más para poder participar, le doy la palabra a Faber que nos va a dar una pequeña introducción a este tema de lo que es la verdad absoluta, para que precisamente entendamos un poquito más a lo que nos referimos y que pues de esta manera haya algo más conciso y que pues que también eh, sea más fácil hablar de ello, ya que pues tenemos todos la idea principal de lo que queremos hablar. Entonces pues le doy la palabra a Faber. Listo, muchas gracias, viejo Juan Diego. Entonces, lo que buscamos nosotros, desde un principio lo dijimos, es dirigirnos a las escrituras y entendemos que aquí todos somos teístas y entendemos que aquí todos consideramos que la verdad es absoluta. Entonces vamos a hablar de eso, ¿sí? Vamos a introducirnos, ¿sí?, en este tema de la verdad, porque si estamos hablando de arjé, de origen, pues claramente nosotros como cristianos o como, voy a hacerlo, a segmentarlo así, de este 100% que somos teístas, y que no tenemos claridad si aquí hay deístas, hindúes, musulmanes, pero entiendo, señor, perdón, entiendo que bajo el contexto de teísmo entendemos que somos cristianos. Como cristianos partimos del hecho de que para nosotros la verdad está en las escrituras y son las mismas escrituras. Entonces vamos a hablar un poco de eso, ¿no? De qué es la verdad, ¿sí? Vamos a ir a profundizar sobre este tema. Entonces, verdad como tal, ¿sí? Y algo que mencionó Daniel, ¿sí? Me llamó mucho la atención porque mencionó el tema de esos absolutos, ¿no? De esas leyes, ¿sí?, que rigen. Y es justamente de lo que vamos a hablar aquí para llevar este hilo conductor. Existen leyes que rigen el universo, evidentemente. Centrándonos prácticamente en las leyes físicas, en las leyes de la física, entendemos que estas no han sido creadas por el ser humano, sino que claramente el ser humano las ha descubierto. Es lo que claramente las escrituras nos dicen, que los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? El firmamento habla de quién es Él. Romanos también nos habla de esto, ¿no? Y entonces entendemos que la creación misma, ¿sí?, refleja quién es Dios, ¿no? Su deidad, su majestuosidad. Entonces, las leyes, ¿sí?, no han sido creadas por el ser humano, sino entendemos que el ser humano las ha descubierto. Si buscamos en Google, ¿sí?, la palabra leyes universales, pues encontramos un listado sin fin, ¿sí? Y entonces esos listados son creados por los seres humanos, ¿sí? Y tienen enunciados como cuáles son las 7 leyes universales o cuáles son las 12 leyes universales o las 4, es decir, hay un abanico de posibilidades en cuáles son esas leyes, ¿no? Y los números son infinitos según los postulados de cada quien. Sin profundizar mucho en este tema, pues podemos asegurar que en el mundo físico, perdón, existen leyes que están sobre todos los objetos animados e inanimados y los rigen, ¿sí? Entonces aquí estamos centrando en el tema de las leyes que rigen. Digamos que dos ejemplos, nuevamente, mi campo no es la física ni el nuestro, entonces no voy a poder hablar profundamente de las leyes, pero por encimita nosotros podemos hablar de algo que se llama la ley de la termodinámica, ¿no? También podemos hablar de la ley de la gravitación universal, ¿sí?, o llamada también la ley de la gravedad, que es así como nosotros la conocemos, ¿sí? Entonces son leyes que rigen el universo y que rigen este mundo en el que nosotros vivimos, ¿sí?
Las personas no suelen ser relativistas en cuanto a la ley de la gravedad, ¿sí? Es decir, o sobre los rótulos de los medicamentos recetados, ¿no? Tampoco hay relativismo frente a los números que nos aparecen en la consignación del sueldo a fin de mes, ¿no? Ahí el relativismo no existe, sino en relativismo casi siempre apunta o siempre apunta hacia el tema de la existencia de Dios, o hacia el tema de la inmoralidad sexual, o hacia el tema de hacer o no hacer trampa, ¿sí? Lo cual demuestra que el relativismo es selectivo, ¿sí? Eso ya nos muestra o da muestras que el relativismo realmente va seleccionando a qué, ¿sí? A qué define, qué cosa define como objetiva y qué no. Cuando el terreno de lo propio es pisado, ¿sí? Hablando de un relativista, el relativista apelará a la objetividad, ¿sí? Argumentando que sus derechos han sido violados, y surge la pregunta para todos nosotros. Si todo es relativo, según el ojo con lo que se le mire, ¿no? ¿Por qué enojarse? ¿Sí? ¿Por qué enojarse cuando alguien se pone delante de nosotros, delante de la fila, ¿sí? La fila, cuando nosotros llevamos allí un largo rato y él tan solo unos segundos, ¿no? ¿Por qué ponernos de mal genio si al fin y al cabo todo es relativo, ¿no? O ¿por qué enojarnos cuando alguien toma sin nuestra autorización algún objeto que nos pertenece y lo hace suyo? ¿Sí? ¿Por qué enojarnos? ¿Por qué molestarnos cuando alguien raya nuestro auto y sin presentar ninguna disculpa o reparar el daño, sigue campante por su camino? ¿Sí? Hay tantos otros ejemplos sobre el hecho de que el relativismo es absolutamente selectivo. Los derechos y el relativismo no se mezclan, ¿sí? Entonces, surge la siguiente pregunta. ¿Qué es una ley entonces? ¿Sí? Si estamos hablando de leyes, ¿sí? Las leyes de la gravedad o las leyes de la termodinámica que rigen, debemos definir entonces qué es una ley. Y apelo del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que define la palabra ley como regla fija a la que está sometido un fenómeno de la naturaleza. También lo define como cada una de las relaciones existentes entre los diversos elementos que intervienen en un fenómeno. Y también lo define como un precepto dictado por una autoridad competente, en que se manda o se provee algo en consonancia con la justicia o para el bien de los gobernados. Entonces, estas definiciones, ¿sí? Nos está hablando de qué es, y me quedo con la primera, y es respecto a los temas físicos, ¿sí? Una regla fija a la que está sometido un fenómeno de la naturaleza. Nuevamente, el tema de las cosas que nos rigen, las leyes que nos rigen. Si quisiéramos quebrantar la ley de la gravedad, notablemente recibiríamos las consecuencias, ¿o no? ¿Quién de aquí se levantaría un día en la mañana con un pensamiento relativista y dijera, pues hoy no quiero ser regido por la ley de la gravedad y hoy para irme al trabajo viviendo en un quinto piso, pues no va a salir por la puerta, sino que va a salir por la ventana? ¿Y quién de nosotros no va a llevar las consecuencias en su propio cuerpo? ¿Sí? Entonces, si nosotros violamos esas leyes, claramente recibiremos las consecuencias. Entendiendo estos ejemplos y la definición en sí que nos permite tener contexto, damos paso al desarrollo pues, de esta definición de verdad. ¿Sí? Si alguien en medio digamos, de esto que estoy exponiendo levanta la mano y quieren, digamos, hacer alguna acotación o anotación, bienvenidísimo sea. Y le pido a mi amigo Juan Diego pues que me avise, ¿sí? Y que pues de paso a quien quiera hacer una acotación respecto a lo que estoy exponiendo. Entonces, entremos en materia respecto al hecho de qué es la verdad, ¿sí? Como definición. Y quizás antes de definirla, quisiera darles unos datos sobre la palabra verdad o verdadero en la Biblia. Y si alguien está tomando nota, pues lo invito a que tome estos datos que son tan importantes y relevantes respecto al tema de la verdad en las Escrituras. La Biblia contiene alrededor de 480 referencias, ¿sí?, a esta palabra. 192 están en el Antiguo Testamento y 288 están en el Nuevo Testamento.
De esas 288 referencias a la verdad, el Evangelio de Juan contiene 69 de estas referencias en 21 capítulos que lo componen. Y en comparación con el libro de los Salmos, que está conformado por 150 capítulos, es decir, es más extenso, y que contiene 30 referencias a la palabra verdad, el Evangelio de Juan resalta sobremanera la importancia de la verdad en el ministerio de Cristo. Quien se revelara a sí mismo como la verdad. Eso lo encontramos en Juan 14:6, cuando él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin Disculpa un entrar. momento, Faber. Sí, Aquí Peramedia Colombia nos está diciendo que es relativo porque es subjetivo de acuerdo al contexto y a la experiencia que vive cada cual. Eso es un punto de vista muy común y que me parecería muy interesante hablar. Entonces, pues acá Peramedia Colombia, podrías activar tu micrófono y complementar a qué te refieres con, con esa subjetividad. ¿Me escuchan ahí? Sí, Buenas noches para todos. Mi nombre es Johnny. Eh, lo digo que cuando esa teoría de la relatividad cobró, digamos, importancia, lo que se quería captar es que lo relativo es de acuerdo al contexto que vive cada persona y de acuerdo a su punto de vista, como lo digiere. Entonces, la religión, la política, el deporte, bueno, digamos, hablo de esas áreas que son tan importantes, es de acuerdo a cómo la persona las está percibiendo. Si tú le dices a alguien que no tiene dinero, ¿cómo es su percepción de la economía? Él te va a dar una respuesta. Si tú le preguntas a un emprendedor que está ganando mucho dinero, ¿cómo es la percepción? ¿Cómo él percibe la economía? Te va a dar una respuesta. Si nos metemos en la religión, ¿sí? O en la espiritualidad, tú le preguntas a alguien que digamos que está con Dios, que no le ha pasado absolutamente nada, que vive como en una burbuja, que todo es bendiciones, que todo es bello. Él te va a dar un concepto relativo de lo que él está percibiendo. Pero si tú le preguntas a otra persona que es espiritual, que cree en Dios, pero está a prueba, que está como hot, viviendo unas experiencias que, o sea, que ningún ser humano se las puede imaginar, pues él te puede dar una percepción relativa de su momento y de su contexto. Entonces pienso que el término relativo es de acuerdo a la percepción, a las circunstancias y a la vivencia de la persona. Entonces, no sé si de pronto está claro o me desfasé. ok. no, si te entendimos, gracias Johnny. Tú entraste hace poquito, ¿cierto? Hace como 3 minutos, Sí. pero el tema yo ya lo había hablado con otras personas y entonces, o sea, el tema yo pues, ya para mí lo tengo familiarizado. No, y está perfecto. Te queríamos preguntar, ¿tú eres teísta, tú eres ateo, tú eres agnóstico? ¿Nos puedes decir? Yo soy cristiano y me Sí. congrego en una iglesia que se llama Rebaño de Lobos y tenemos un concepto acerca de, digamos, de toda esta parte de la espiritualidad como algo, digamos, algo que es como una vivencia y algo que es nuestro, digamos, nuestro estilo de vida. Empezando por el nombre, ¿no? Rebaño de lobos, esos son lobos, son ovejas negras, ¿sí me entienden? Pero hay
espiritualidad, digamos, que para algunas personas no lo es, pero para nosotros es muy profunda porque, digamos, analizamos todas esas partes, digamos, analizamos esos pequeños digamos, esos pequeños hilos conductores que nos llevan a Dios o a Jesucristo. Vale, listo, gracias, Johnny. Eh, Me parece un punto muy importante precisamente hablar de la experiencia relativa. Cada persona vive distintas experiencias en su vida, entonces cuando se le pregunta sobre una cosa, los ejemplos que está dando Johnny, sea religión, sea política, sea lo que sea, ellos van a dar una respuesta distinta conforme a la experiencia que han tenido en cuanto a la relatividad. Hay una cosa que pues también hizo recordar Johnny que me parece importante dejar claro. Cuando nosotros hablamos de la existencia de la verdad objetiva, no estamos diciendo que no existe la relatividad. Sería absurdo decir que la relatividad no existe. Sería totalmente absurdo por exactamente lo que dice Johnny. La gente ha vivido una cantidad inmensa de experiencias en su vida que hace que tengan una perspectiva distinta sobre todo lo que nos rodea. Y por eso mismo es que cuando hablamos, por eso mismo es que es tan importante hablar de la cultura. Y por eso mismo es que queremos relacionar el cristianismo con la cultura y que por eso mismo es que queremos escuchar hablarlos a ustedes, porque es que todos hemos tenido experiencias distintas. Pero, y esto sí es, y esto es a lo que nos queremos referir, bajo esa relatividad que hay en el mundo, como dije, no podemos negar que, que no haya relatividad en el mundo. Claro que lo hay. De hecho, la gran mayoría de situaciones en las que nos encontramos en nuestra vida son, provienen de, un, de un contexto relativo, casi todo. Pero esas cosas siempre tienen que estar bajo una base, sea moral, del origen de todo, que sí lo tenemos que sí lo tenemos que definir como una verdad objetiva, porque si no entonces llegamos al conflicto que dice Faber, a que sí, nosotros podemos tener una opinión relativa respecto respecto al robo, por ejemplo. Pero si no tenemos una base objetiva que califique el robo como algo malo, como algo incorrecto, entonces pues nosotros qué nosotros qué base tenemos para juzgar o qué base tenemos para precisamente quejarnos cuando alguien nos roba o cuando vemos a alguien robar a otro. Entonces, pues, es muy importante lo que dice Johnny. Hay que reconocer esa relatividad, pero dentro de lo de lo que existe la verdad objetiva. No sé si Faber o Will quiera complementar un poquito Sí, más de eso. sí, digamos que el punto aquí es claro y de pronto pues el viejo Johnny pues entró un poco, digamos, después de lo que habíamos desarrollado o estábamos desarrollando el tema. Eh, pero lo importante es eso, entender que el punto que estamos desarrollando no es en sí ni siquiera la relatividad. El punto que estamos desarrollando es la verdad, ¿sí? Y digamos que para Johnny la pregunta es si Johnny considera que la verdad es absoluta o es relativa. Es decir, que si esa relatividad se le aplica a la verdad, ¿sí? Entonces, quisiéramos de pronto escuchar a Johnny, no el desarrollo, digamos, amplio, sino solamente, digamos, el desarrollo de si él considera que la relatividad, perdón, que la verdad es relativa o es absoluta. Si nos puedes dar un sí, un no o un no sabes. Johnny, ¿estás ahí todavía? Igual pues no solo a Johnny, No. si alguien pues mientras Sí, Johnny como que vuelve a aparecer, si alguien más tiene algo que decir sobre lo que sí, estamos hablando si acá, alguien entonces quisiera pues opinar. levante la mano también, pues porque como dijimos, el propósito de esto es eso. Queremos escucharlos a ustedes.
que esto no se convierta en una clase aburrida en la que simplemente nos están escuchando a nosotros y listo. Queremos que Bueno, sea pero el dinámico. término aburrido sí ya triste para el Ah. expositor. Espero no estar aburriéndolos y sobre todo, digamos, poder estar exponiendo la verdad respecto a este Pero tema. sí, sí queremos escucharlos a ustedes. O sea, nosotros también queremos aprender de ustedes. Sí, Porque pues lo también, que digo, una cosa que estoy muy de acuerdo con Johnny es que todos hemos vivido experiencias distintas. Entonces es muy importante también escucharnos a todos para saber precisamente. bueno, Johnny ya respondió por el chat, dice, es relativo porque es subjetivo, de acuerdo al contexto y a la experiencia que vive No, cada eso es cual. lo que No, había eso fue lo que escrito, dijo eso es lo que primero, había eso fue lo que escrito dijo antes. primero, eso fue lo que inició la... Ah, perdóname, sí, es que No, no ha estaba, respondido. No, pues Voy, mientras, voy a hacer pues, un ejercicio aquí para ver si las personas levantan su mano con una pregunta muy particular. va a Todos rifar conocemos algo. a Einstein, ¿cierto? A Albert Einstein, el físico famoso, cabello de científico allá del laboratorio y todo, ¿no? Muy famoso por algo que se llama la teoría de la relatividad, ¿no? Entonces, a veces los términos nos pueden confundir. Entonces, él creó esa teoría de la relatividad y, bueno, no sé si algunos de ustedes lo han escuchado, pero entonces básicamente depende de dónde esté el punto, el observador de un evento, de eso va a depender eh, a qué velocidad se mueve, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que si yo estoy quieto y veo un carro pasar a 100 kilómetros por hora, a que si yo estoy en otro carro moviéndome paralelo a ese carro también a 100 kilómetros por hora, pues de eso va a depender y es relativo cómo yo percibo la velocidad en ese momento, ¿no? Entonces, si yo estoy quieto y el carro pasa a 100 kilómetros por hora, pues obviamente el carro va a una velocidad muy grande. Pero si yo también me estoy moviendo dentro del mismo carro o en un carro paralelo a ese, a la misma velocidad, pues para mí el carro va a parecer estático, va a parecer quieto. Entonces, en eso se hablaba un poco de la teoría de la relatividad. Entonces, mi pregunta para la audiencia es simplemente pueden levantar la mano pueden, o no, o bajarla si están de acuerdo. O sea, si están de acuerdo, pueden levantarla. Eh, si piensan que Einstein creía que la verdad era relativa, basado en lo que él encontró, ¿no? Que mucho en la física o en lo que uno observa es relativo, ¿no? Dependiendo del punto de vista del observador, uno va a ver las cosas de una manera relativa, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Que Einstein creía que la verdad era relativa o que había una verdad más absoluta? Entonces, si están de acuerdo en que Einstein pensaba que era relativa, levanten su mano, y si no, pues no la levanten. Y tenemos dos personas, Héctor, Natalia, creen que Einstein creía que la verdad era relativa. Listo, nadie más. Entonces, se entiende entonces que los demás piensan que Einstein creía que la verdad era absoluta, ¿no? Entonces, aquí algo interesante del ejemplo que ponía Juan Diego ahorita es que si bien hay conceptos de relatividad, hay conceptos, cuando hablamos de verdad absoluta, hablamos de los fundamentos sobre los cuales pueden haber diferentes, digamos, percepciones de lo que existe como tal. Entonces, cuando Einstein habla de la teoría de relatividad, él estaba seguro de que la ley física que gobernaba esa relatividad era siempre la misma, ¿sí? Entonces, de ahí que la verdad objetiva, podríamos decir, dentro de la teoría de Einstein, es la famosa ley de la velocidad de la luz, ¿no? La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La famosa E es igual a mc al cuadrado. Esa ecuación no es relativa, ¿sí? Esa ecuación se mantiene y se aplica para el observador, puede ser relativo cómo percibe digamos, un poco esa ecuación, pero esa ley se mantiene, esa ley no cambia, ¿sí? Porque esa ley depende de los parámetros físicos y permanece igual. Entonces ahí de pronto, no sé si sea claro el ejemplo, pero para diferenciar un poco entre por qué existe cierta relatividad, por decirlo así, en algunos, en la observación de algunos eventos, pero que aún así el valor objetivo o la razón fundamental o la razón absoluta que subyace sigue existiendo sin la cual no podrían existir esos otros eventos particulares que,
que sí, pueden ser diferentes dependiendo de las circunstancias, pero que aún así siguen siendo, siguen apuntando hacia absolutos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Mira, por ejemplo, lo que escribe Alex y de pronto, si Alex quisiera abrir su micrófono y contarnos mucho más, digamos, porque yo estoy de acuerdo con Alex, lo que escribe, dice, la verdad es absoluta, pero no está sujeta a la experiencia de cada uno. Es lo que pienso. Y no sé si Alex, pues, abres tu micrófono y nos cuentas un poco más de esto, de lo que acabas de escribir en el chat. Ok, gracias. Mira, si partimos como lo estabas haciendo, que la verdad es absoluta y cuando nos referimos a la verdad, nos referimos a la palabra de Dios en cuanto ya dicho o ya se escribió en cuanto a lo que Dios dijo que es la verdad, que es los parámetros, en el caso como lo dijo Juan Diego, en la parte moral, si esa es la base, ahora, si esa es la base de todo esto, cada uno, ok, cada ser humano está diseñado, Dios lo creó, pero y sus experiencias son distintas. Entonces, su experiencia en cuanto a lo que en su vida moral o en cuanto a lo que puede pensar en cuanto a lo moral, puede ser, ¿cómo te lo explico? Puede ser una experiencia de cada quien. Y ahí puede partir de que no es absoluto, pero esa es su experiencia. Pero eso no cambia que la verdad, como Dios lo estableció, sus parámetros, no sea absoluto. Eso, es decir, que la persona puede pensar que, que la verdad pues que es relativa, pero eso es de acuerdo a lo que puede pensar en su pensamiento o a lo que ha vivido. Pero la base de eso no cambia y la base es Dios, la palabra de Dios. Y entonces, de acuerdo a su experiencia, cada quien piensa lo que cree, pero no, eso no cambia lo que Dios ya ha establecido y que se mantendrá por generación. Y si es Dios, no es inmutable, es decir, que su verdad no cambia. No es que hoy parece una cosa y mañana es otra. Algo así, no sé si me di a explicar. Ok, claro que sí, Alex. Y aquí es donde, digamos, quiero entrar justamente a, digamos, argumentar un poco. Y ahorita doy la palabra a Héctor, que nos está levantando la mano. Y permítanme, digamos, redondear un poco lo que Alex nos acaba de decir. Y es que considerar que algo es relativo ya es un absoluto. Si nosotros ponemos o hacemos el postulado de yo considero que tal cosa es relativa o que cada observación o cada punto de vista hace que el relativismo sea real, eso es un absoluto. Eso que estoy afirmando es dentro de los parámetros del absoluto, ¿sí? Entonces, ahí es donde está el punto. No se puede afirmar una cosa, no se puede negar una cosa sin afirmarla. Y es lo que sucede con el tema del relativismo. Claro, nos estamos yendo hacia el punto del relativismo porque es la discusión que nos compete aquí, aunque el postulado o lo que estamos defendiendo o de lo que estamos hablando es que la verdad es absoluta. Entonces, antes de dar paso a Héctor, leamos lo que dice el chat. David Suárez nos dice lo siguiente: definitivamente los postulados de la relatividad no implican que Einstein considerara una verdad relativa. De hecho, la teoría especial de la relatividad establece dos postulados. Uno de ellos dice que las leyes de la física no han de cambiar y pone en altas a pesar de los marcos de referencia desde donde se observen. La ley es un absoluto. Entonces, vamos a dar paso a Héctor y quisiéramos que ahorita David también pudiera abrir su micrófono y comentarnos un poco más acerca de lo que nos acaba de poner el chat. Entonces, Héctor, te damos paso, tienes 3 minutos para que nos hables un poco acerca de tu perspectiva. Muchas gracias. Yo hace poco ingresé a la reunión y no sé a cuál verdad se está refiriendo, pero hablando de Einstein, yo creo de que sí hay relatividad, porque es muy claro, por ejemplo, que en la mecánica newtoniana, en donde fuerza igual a masa por aceleración, eso es válido.
siempre y cuando las velocidades estén muy por debajo de la velocidad de la luz. Porque cuando la velocidad se acerca a la velocidad de la luz, ya interviene esa velocidad como en función de la masa. Es decir, la masa aumenta a medida que la velocidad se acerca a la luz. Tenemos una famosa ecuación de Lorentz, donde la masa está en función de la velocidad. Entonces vemos la relatividad. La mecánica newtoniana es relativa, es verdadera siempre y cuando la velocidad sea muy inferior a la de la luz. Pero si nos acercamos a la velocidad de la luz, ya la fuerza igual no va a ser igual a la masa por aceleración. Entonces hay una relatividad, todo dependerá de la velocidad a la cual se desplace esa masa. Ok, Héctor. Héctor, ¿su merced es profesor o es ingeniero de la NASA? Cuéntenos, por favor, porque son temas que, digamos, yo no domino, ¿sí? Y Sí, entonces ya no, estoy mira, entrando en unos campos donde mi capacidad mental no llega, ¿sí? sí. Mira, yo soy abogado, pero inicialmente hace muchos años estudié física pura. Ok, Entonces, ok. por eso que tengo más o menos esas nociones, ¿no? Ok, Héctor, listo, muy bien. Listo, Héctor, para ponerte en contexto, digamos, el tema del que estamos hablando o la pregunta con que abrimos este conversatorio era o es si la verdad es absoluta. Entonces hicimos una votación y el 100% hasta ese momento habíamos votado que sí, que la verdad y creemos que la verdad es absoluta. Tú decías algo, decías, ¿cuál verdad? ¿Sí? Entonces estábamos definiendo el tema de la verdad, porque pues efectivamente si hablamos de que hay diferentes verdades, entonces estamos entrando en el terreno de la relatividad, ¿sí? Pero si hablamos de la verdad, ¿sí? Como el imperativo, o sea, la verdad, ¿qué es la verdad? ¿Sí? Y eso es lo que estábamos definiendo. Y entramos en este conversatorio y en esta discusión sana, entendiendo que nuestro amigo Johnny, que está allí bajo el lema Pera Media, nos estaba hablando de que él consideraba o hablaba de la relatividad, ¿sí? Entonces, por eso entramos a hablar y que él consideraba, digamos, o nos hablaba acerca de las circunstancias que son relativas. Él nos ponía un ejemplo de que si una persona es pobre, pues va a tener una percepción diferente de la economía frente a una persona que es rica, ¿sí? Y estábamos tratando de desarrollar el tema de la verdad justamente después de ese argumento que nos presentaba Johnny. Entonces, ese es el contexto más o menos en el que vamos. Estábamos desarrollando si la verdad es absoluta y si lo es, ¿por qué lo es? ¿Sí? Entonces, eso es para ponerte en contexto, Héctor. Es que yo creo que lo que se ha planteado es respecto a hechos, ¿sí? Sí, Una cosa es, los hechos son objetivos. Ahora, como se perciben los hechos ya es una cuestión ya subjetiva. ok, sí. Y de eso hablábamos, digamos, nuestro amigo Juan Diego hablaba pues Entonces, que efectivamente la dependerá, relatividad existe, ¿sí? Evidentemente existe, pero estamos hablando en que el centro de este tema es si la verdad es absoluta. O sea, el tema central es la verdad. pero ¿qué es la verdad? ¿Cómo la Exacto, han definido ustedes? exacto. ¿Qué es la verdad? No, estábamos desarrollando el tema, Héctor. Entonces, te invitamos a que nos sigas y aquí vamos a seguir desarrollando el tema de qué es la verdad. Eso es lo que vamos a Ok, desarrollar. ok, Listo. gracias. Listo. Pero resulta y acontece que nosotros no queremos tomar más tiempo del que le pertenece a ustedes. Este conversatorio, por eso, comenzamos a las 7 de la noche, ¿sí? Y lo propusimos de hora y media, o sea, hasta las 8:30. Y no queremos tomar más tiempo, ¿sí? De ustedes porque queremos respetar su tiempo. Esta charla está empezando a tomar lo que anhelábamos que sucediera con Wilmer y con Juan Diego, que somos las personas a cargo de este conversatorio. Y eso es lo que queríamos, ese dinamismo. Y lo estamos empezando a ver después de un poco de, ¿cómo llamarlo?, de pánico escénico, pero ya se están lanzando y eso es lo importante. Entonces, quiero dar paso a David para poder culminar esta charla introductoria, pero recuerden que estos conversatorios tomarán lugar cada miércoles, si el Señor lo permite, a partir de las 7 de la noche, con este mismo ID y nada, pues entonces
no queremos quitarle más tiempo. David, por favor, háblanos un poco de lo que pusiste en el chat. Y yo ya le diría a mi amigo Wilmer o a mi amigo Juan Diego, pues que cerrara justamente este conversatorio por hoy, y tendríamos que hacer una conexión, invitarlos nuevamente para que nos acompañen y poder seguir desarrollando el tema de la verdad como absoluta en el siguiente conversatorio. Entonces, amigo David. Buenas noches. Realmente la que escribió fue mi hermana, pero... Ay, perdón, qué pena. Mi nombre es Diana, ¿cómo están todos? Bueno, yo quería responder a la pregunta que se hizo al aire, porque como el señor Héctor explicaba, efectivamente sí existe una relatividad, ¿cierto? Formulada por Einstein desde sus postulados de la teoría especial. Sin embargo, creo que la pregunta apuntaba a lo que Einstein consideraba como persona acerca de la verdad. Y en ese sentido, yo pienso que Einstein se ha tomado como un estereotipo de la relatividad y desde la filosofía se le ha dado se ha tomado como excusa para decir, sí, todo es relativo. Entonces, como lo dijo el gran científico Albert Einstein, entonces ya lo debemos de creer así. Y ahí es cuando considero que no es cierto, porque incluso dentro de los mismos postulados existen absolutos. Si no existiera el absoluto o la constante de la velocidad de la luz, como lo explicaba, no recuerdo quién, pues no se podrían establecer otras comparaciones. Y evidentemente lo que se consideraba absoluto en la teoría, en la mecánica clásica, ¿verdad? El tiempo, viene a ser en la teoría de la relatividad algo que es relativo y cambia. Sin embargo, siguen habiendo absolutos en cada una de esas teorías. Entonces, desde la física, de hecho, y desde cualquier ciencia se tienen que buscar hechos, ¿verdad? Para que sean realmente ciencia, o si no, pues estamos perdiendo el objetivo. Sin embargo, creo que, o más bien lo que quisiera opinar es o dejar sobre la mesa es que no tomemos todo lo que se dice o se llama ciencia por certero, solamente porque le ponen el nombre de ciencia o el título de ciencia, o porque tiene abajo la firma de un autor reconocido, ¿no? O de un científico reconocido, sino que podamos darnos la oportunidad de pensar qué es la verdad o quién es la verdad y cómo eso subyace a todas las otras áreas del conocimiento, ¿no? Esa era mi opinión. Gracias. Así es. Gracias, Diana. Diana y David son dos personas, grandes amigos. Y quiero citar algo que acabó de decir Diana, y es justamente que se le chanta, en términos coloquiales, se le acuña la frase de todo es relativo a Albert Einstein, y es un error justamente histórico, porque si uno investiga, quien dio la frase es Emmanuel Kant, desde lo filosófico, y era el punto que expresaba Diana. O sea, es tomar desde lo científico y ponérselo a lo filosófico, y ese es el error histórico. Entonces, tendemos a tomar lo científico y lo ponemos en el ámbito del cientificismo, que todo lo que el científico diga es irrefutable, y ahí es donde está el problema. Entonces, gracias Diana, gracias Davidcito. Amigos, entonces, por el respeto a ustedes, hoy termina el conversatorio aquí, pero considero que el siguiente miércoles, si el Señor lo permite, voy a entrar a desarrollar el tema de la verdad. Y después de desarrollar el tema de la verdad, como el señor Héctor nos decía, sí, pero desde los hechos o qué es la verdad, sí. Desarrollar el tema de la verdad y de si es o no objetiva, o desarrollar el tema de la verdad como objetiva. Y después de eso podríamos entonces entrar y conversar respecto a lo que se exponga en ese momento. ¿Les parece? Creo que podríamos hacerlo de esa manera, ¿sí? Para entrar en contexto, ¿sí? Y por eso los animamos a que nos acompañen temprano, o sea, 7 en punto estamos arrancando, ya no hay sesión introductoria,
pondremos la lámina que pusimos acerca de cómo que se desarrolla el conversatorio bajo el respeto, como hoy se manejó. Y definitivamente, pues, aquí los esperamos. Entonces, no sé si mi amigo Will o mi amigo Juan Diego quieren tomar la palabra. Sí, no, agradecerles por la asistencia. Yo en este momento voy a dejar en el chat un formulario para que ustedes, hay dos preguntas ahí, si nos quieren dejar, queremos tomar su correo o su teléfono para seguirles enviando información sobre los temas que vamos a desarrollar. Es decir, hoy estamos hablando de la verdad, pero hacia adelante queremos seguir hablando de muchos temas, de la cultura en general, ¿no? Hay temas muy particulares que necesitamos hablar como desde la Biblia, la música, la cultura, el entretenimiento, las relaciones, los valores que en general tenemos, ¿no? O sea, en general hay muchos temas que vamos a ir desarrollando y pues, entonces la idea es poderles enviar a ustedes esa información si nos quieren dejar su correo, si nos quieren dejar su número, ahí pueden encontrar en ese formulario, si le dan clic ahí, pueden ingresar sus datos y a esos correos o a esos números estaremos enviando la información para que, sí, para que ustedes estén como al tanto de si no saben el link de la reunión, en dónde se va a hacer, porque eh, si paramos, digamos, a mitad de diciembre y no continuamos, entonces como para informarles a ustedes y estar comunicados. Y pues qué chévere que ustedes, por ejemplo, los que han participado, que ya se ve como ya han pensado al respecto y ya como que tienen una idea y eso también nos educa a nosotros, nos retroalimenta respecto al tema que estamos tratando y eso es bueno compartir, construir juntos este espacio de conversación que podamos hacia futuro ir construyendo esas fuentes o esas eh, bases sobre las cuales poder edificar cada vez más nuestra perspectiva teísta, porque pues hoy en día en esta conversación todos dijeron que eran teístas, entonces poder ir avanzando en eso, ¿no? Entonces, chévere y gracias a todos por haber asistido. Yo también les agradezco mucho, lo mismo, o sea, se tardó un poquito, pero pues se mantuvo una conversación que es lo que nosotros queríamos. Ya en la próxima sesión vamos a tener más tiempo, ya que pues precisamente no vamos a tener esa introducción que nos tomó un poquito de tiempo. Aquí Johnny mandó un mensaje muy interesante que desafortunadamente por el tiempo no lo pudimos discutir, pero entonces sí te pido, Johnny, que lo tengas ahí para que en la próxima sesión lo tengamos. Y también les quiero recordar que puedan invitar a más personas a esta conversación, que puedan invitar a más personas, no tienen que ser creyentes, no tienen que ser cristianos, nosotros queremos que sea una conversación en la que puedan estar inclusive ateos, agnósticos, personas de otras religiones, musulmanes, hindúes, sea, pueden invitar a quien sea y nos alegraría mucho también precisamente tener esas otras perspectivas. Eh, Después de nuevo les agradecemos mucho y pues si no les queremos quitar más tiempo, esperamos verlos en la próxima sesión. Muchas gracias a todos. Gracias. Listo. Muchas gracias a todos. Gracias. A Gracias. todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Igualmente. Chao, chao. Gracias, feliz noche. Bueno, Johnny, feliz noche. El link para enviar los correos, por favor. Está en el chat, ahí lo puedes ver en el chat. No lo veo. No, no, viejo Will, no lo. Ah, sí. Ahí está. Antes de Ana María, que dice muchas gracias, muy interesante. Ahí donde dice Will Rodríguez, señor Héctor. Ahí está. Sí lo ves, sí lo ve, perdón. Me quedo aquí. O si gusta, señor Héctor, nos comparte, no sé, su contacto por WhatsApp y se lo enviamos directamente ahí al WhatsApp. A ver, yo le di clic ahí en el link y me aparece correo electrónico, teléfono. No sé Eso si- ahí lo escribes, ahí donde dice respuesta, ahí lo escribes tu correo o escribes tu número o los dos si quieres dar los dos.
Bueno, un momentico, por favor. Y entonces ahí pues le estaremos Me enviando. parece usar otra, aparece una cuenta de Gmail, pero quiero usar la cuenta de Hotmail. Nada, tranquilo, danos cualquier correo que tengas. Ahí estaremos dando como una lista de correos, podemos enviar la información Bueno, por ahí. digo, mira, ¿qué pasa aquí? Ven. Mi número de WhatsApp, ¿por qué no coge aquí? No, pues, abajo. ¿Ah? No, aquí Ah. respuesta. Lo tienes. Enviar. Mañana más. ¿A qué horas? A las 7. ¿Y cómo salieron los exámenes? Todos bien. Bueno, Sí. siquiera. Ah, Amor, Listo. ay, tengo eso abierto, qué pena. Listo, muchas gracias. Bueno, Listo. ya Bueno, quedó claro Néstor. mi correo y mi WhatsApp, ¿no? Ya ahí queda registrado. Muchas gracias. Bueno, gracias a Muchas ustedes. gracias, muy amable y gracias por la ilustración que nos regaló y entonces lo esperamos confiando en Dios de aquí en 8 días. Dios mediante, ahí estaré. Listo, buena noche.